Imagínense la demanda a nivel global que existe sobre profesionales que estén preparados, que estén formados en proyectos y gerencia de proyectos. Sobre eso, básicamente, es que trataba el video. Tiene datos convertidos en información, con proyecciones que nos hablan de aquí al 2025 con respecto a esa demanda, insisto, de profesionales, ¿sí? En general, ingeniero, pero también arquitectos, pero también médicos, ¿sí? De cualquier profesión, pero que estén formados y que tengan este conocimiento, ¿sí? Estas habilidades desarrolladas con respecto a proyectos y gerencia de proyectos. Eso es básicamente lo que nos hablaba el video y se centraban en dar esos datos, esa información, esas proyecciones en los diferentes continentes. ¿Y cuál es la gran conclusión? Que en todos los continentes existe esa demanda. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? O toquemos el tema de la certificación PMP. La certificación PMP es una certificación creada y emitida por el Project Management Institute, el Instituto en Gerencia de Proyectos, ya vamos a hablar un poquito de él, que es una institución de Estados Unidos que no es la única que se mueve alrededor del tema de gerencia moderna de proyectos, obviamente que no, ¿sí? Pero es una de las más reconocidas a nivel mundial, ¿sí? Es totalmente reconocida a nivel mundial. Y esa certificación en particular, PMP, Project Management Professional, lo que hace es avalar a ese profesional que la posee, ¿sí? Que tiene habilidades, experiencia, destreza para gestionar con éxito proyectos para cualquier organización en cualquier industria. Entonces, por eso les comentaba, ¿cierto? Acá no estamos hablando solamente de ingenieros o solamente de arquitectos o solamente de médicos, no, esto aplica, ¿cierto? En cualquier industria. Y ahí cuando a uno le mencionan esto, es cuando uno por primera vez como que empieza a dudar, ¿cierto? Y uno dice, oiga, pero es que si algo yo tengo claro, es que todos los proyectos son diferentes, son únicos. Es más, ahorita dentro de la charla, vamos a recordar esas características particulares que hacen que un proyecto sea un proyecto. Y dentro de esas características particulares está esa. Todo proyecto es único. Entonces uno empieza a dudar y uno dice, pero ¿cómo puede haber algo? ¿Cómo puede prepararse uno, ¿sí? Con respecto a gerenciar correctamente un proyecto sin importar de qué sea el proyecto? Que lo que uno desarrolle como habilidades, tenga como conocimiento, herramientas, técnicas, todo esto pueda servir para cualquier proyecto en cualquier industria. Hoy vamos a despejar esa duda. Y hoy entonces vamos a entender por qué esa certificación internacional, ¿cierto? Es reconocida a lo largo del planeta, ¿cierto? Largo y ancho del planeta, ¿cierto? Es reconocida esa certificación. Que el profesional que está certificado PMP entonces demuestra esas habilidades, conocimiento en gerencia de proyectos en cualquier forma de trabajo. ¿Eso a qué se refiere? Lo que hoy en día ustedes han escuchado bastante, ¿cierto? Enfoques ágiles, por ejemplo. Y entonces cuando uno ya empieza a escuchar ese tema de enfoques ágiles y Scrum y Extreme Programming, ¿cierto? Y Kanban, bueno, que existe desde hace un montón, y Lean, ¿cierto? A uno también le empiezan a explicar, ah, venga, es que lo que usted conocía, ¿sí? Es un enfoque predictivo. Pero para obtener la certificación PMP, ¿sí? Pues usted debe demostrar conocimiento con respecto a cualquier tipo de enfoque. Y ya entonces empezamos a darnos cuenta porque es que la certificación, ¿sí? Nos está diciendo, este profesional está en capacidad de gerenciar un proyecto sin importar la industria y sin importar esas particularidades del proyecto. ¿Qué más cositas nos dijeron en ese video? Nos dicen, hay una alta demanda de gerentes de proyectos calificados en diferentes industrias alrededor del mundo, ¿sí? Nos dicen, vea, de aquí al 2025 y de aquí al 2030, ¿sí? Hay una demanda, ¿sí? Va a existir una demanda de más de 2 millones, ¿sí? De puestos de trabajo que tengan que ver con este tema en los diferentes continentes.
Que esta certificación en particular, la certificación PMP, es la principal certificación en gerencia de proyectos en Norteamérica, ¿sí? Y que es reconocida en todo el mundo. A eso nos referimos con que es una certificación internacional. Si usted tiene esta certificación internacional, perfectamente lo contratan en España, lo contratan en Australia, lo contratan en Chile para gerenciar un proyecto, ¿ok? Porque esta certificación, como estábamos viendo acá, ¿cierto? Lo que está diciendo es que avala que ese profesional tiene este conocimiento, ¿ok? ¿Qué más nos dicen? Oiga, que obviamente llamémoslo así, su hoja de vida va a ser más robusta, ¿sí? Usted está adicionando valor de verdad a su hoja de vida. Y si usted está acá, muy seguramente eso lo tiene claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted ha visto que ya acá en Colombia y desde hace ya varios años, en las licitaciones, por ejemplo, ¿sí? En los requerimientos de las licitaciones dicen, pero cuidado, si usted quiere aplicar a esta licitación, debe tener un PMP. Lo que nos están diciendo es, a la cabeza del proyecto debe haber alguien capacitado y formado en el tema de gerencia moderna de proyectos. ¿Qué más nos dicen? Que en promedio el salario de los profesionales que cuentan con la certificación PMP es 16% más alto en cualquier parte del mundo y particularmente en Estados Unidos un 32% más alto de los que no lo tienen. Y todo esto, entre otras cosas, ¿por qué? Porque es que un PMP adiciona valor a la organización. Y lo que mencionaba hace menos de un minuto, ¿sí? Es una evidencia de esta frasecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la certificación es del individuo. La certificación no es de una organización. La certificación es del individuo. Y por eso en las licitaciones aparece eso, ¿sí? Si usted quiere participar en esta licitación, pues debe tener alguien, un profesional, que esté preparado, que esté formado en este tema, un PMP, un Project Management Professional, ¿sí? Que cuente con esa certificación y que esa certificación, vuelvo y repito, avala que tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene las capacidades de gerenciar correctamente un proyecto. ¿Ok? Entonces, ese era como el primer puntico de la agenda, ¿cierto? Ese abrebocas con respecto a la certificación PMP. Pero entonces muchos de ustedes estarán diciendo, pero venga, César, em, ¿por qué tanto, como tanto alboroto alrededor de este tema? Si pues, gerenciar un proyecto, eso es algo sencillo. Déjeme decirle que no. Y precisamente con todo cariño, los que me conocen acá, que estaba chismoseando acá los asistentes, acá reconozco a varios exalumnos en pregrado, en posgrado, gente con la que he hecho consultoría. Bienvenidos y gracias por estar acá. Y me conocen que yo siempre digo, ¿sí? Porfa, es que un error en nuestra cultura, si queremos, como digo yo, entre comillas, con cariño darle palo a nuestra cultura, es caer en ese error, ¿sí? Pensar lo que en Estados Unidos llaman el efecto la teoría halo, ¿sí? Pensar que porque alguien es un buen profesional, ¿sí? En su tema, en su área, ya está listo para gerenciar un proyecto en esa área. Ese es un error enorme, ¿sí? Que tenemos que tumbarlo y tenemos que atacarlo, ¿sí? ¿Por qué? Para que no siga pasando lo que nos pasa en nuestra cultura, que un proyecto se demora el doble, que cueste el triple, que se entreguen cosas que no eran, ¿sí? Si usted se va a desempeñar como gerente de proyectos, usted lo mínimo que va a hacer es capacitarse en gerencia de proyectos, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar ese chip, tenemos que tumbar ese efecto halo, esa teoría halo, ¿sí? El que un profesional sea bueno, ¿sí? En su área, no quiere decir que ya está capacitado en gerencia de proyectos, ¿sí? Y fíjense que ese es un error en el que caemos mucho acá en nuestro país, ¿sí? Oiga, mire, tengo un muy buen ingeniero electrónico. Mire que en todos los proyectos en los que ha participado, eso ha cumplido con sus entregables. La alta gerencia dice, mire que es hasta líder.
y entonces lo nombran como el gerente del siguiente proyecto. ¿Y qué termina sucediendo? Que ese proyecto fracasa en tiempo, fracasa en costo, ¿sí? En cumplimiento de requerimientos. Y entonces, ¿qué dice la alta gerencia? Dice, uy, no, qué descache el que nos pegamos. Pensamos que ese profesional era bueno y no, resultó malo. Qué pena, pero no. Ahí la alta gerencia falló, ¿sí? Porque cayó en el efecto halo. Pensar que porque una persona es buena en su profesión, ya está listo para gerenciar un proyecto. Bueno, el caso es que el tema de proyectos y gerencia de proyectos, ¿sí? Es bastante amplio, ¿sí? Bastante amplio. ¿Cómo se puede evidenciar eso? Usted encuentra acá en Colombia especializaciones en este tema. Encuentra maestrías en este tema, ¿cierto? Especialización 1 año, maestrías 2 años. Pues usted encuentra doctorado en este tema, 5 años. Que si usted es profesional necesita 5 años de estar metido en este tema para obtener su título de PhD. Eso inmediatamente que nos indica, ¿qué podemos inferir de esto? Pues que esto es un montón de tema, que esto no es tan sencillo como nos habían dicho antes de pronto, ¿sí? Y para empezar este tema de proyectos y de gerencia de proyectos, hay mil formas de hacerlo. A mí particularmente me gusta esta, ¿sí? Que es que toda organización hace trabajo, toda organización hace trabajo. Y ese trabajo se puede agrupar básicamente en dos: trabajo ordinario y trabajo especial. ¿Listo? Este ordinario no es un adjetivo peyorativo ni mucho menos. Este ordinario a lo que se refiere es que es un trabajo permanente, repetitivo, operaciones. Y trabajo especial, con todas las características que hacen que un proyecto sea un proyecto, que ahorita vamos a recordar. ¿Sí? Entonces miren lo interesante. Yo siempre he dicho, a la palabra gerencia hay que ponerle apellido, porque es muy, pero muy diferente una gerencia general a una gerencia de operaciones a una gerencia de proyectos. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Pues en un programa de posgrado. Usted encuentra programas de posgrado en gerencia de proyectos, pero también encuentra programas de posgrado en gerencia de operaciones, pero también encuentra, ¿cierto?, de gerencia general, un MBA, administración de empresas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que puede que compartan temas, puede que tengan temas comunes, sí, pero son cosas diferentes. O si no existiría solo un título de posgrado en ese tema que abarcara todo. Son cosas diferentes, ¿sí? ¿Y por qué les menciono eso? Pues para engancharlo con lo que estamos viendo acá en esta diapositiva. Toda organización hace trabajo. La persona que está a la cabeza de esa organización, el CEO, el Chief Executive Officer, el presidente de la organización, ¿qué va a aplicar? Gerencia general. Y el trabajo que hace esa organización se puede agrupar básicamente en dos: trabajo ordinario, permanente, repetitivo. A la cabeza de esto, ¿quiénes están? Gerentes de operaciones. Y trabajo especial, con todas las características que ahorita vamos a recordar y que usted muy seguramente tiene claros. ¿Y quiénes están a la cabeza de estas cosas? Los gerentes de proyectos. ¿Ok? Entonces, uno ha escuchado siempre hablar, ¿sí?, de esa gerencia estratégica. Cuando habla de la gerencia general, entonces habla de la gerencia estratégica. Habla, si no ha escuchado usted la gerencia estratégica, usted ha escuchado muy seguramente la planeación estratégica, ¿sí? Que si quieren, devolvámonos y digamos que es que vamos a crear una organización. Vamos a crear esa organización de ceros. Vamos a crearla. ¿Qué es lo primero que deberíamos analizar? El entorno. Es lo primero que debemos analizar, ¿cierto? Cuando yo hago esta pregunta ahí en clases en maestría, ¿cierto? Yo digo, venga, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y entonces dicen, no, pues definir qué va a ser la organización. Bueno, pero para definir qué va a ser la organización, pues lo primero que tenemos que analizar es el entorno, ¿cierto? ¿Qué necesidades hay en ese entorno? ¿Qué problemas hay en ese entorno? ¿Qué oportunidades?
¿cierto? ¿Qué exigencias hay? Por eso cuando uno analiza el entorno, no solamente está analizando mercado, oferta y demanda, también está analizando legislación, también está analizando clima, ¿cierto? Está analizando de todo. Y por eso hay que hacerlo de forma estructurada, que ustedes muy seguramente han escuchado de análisis PEST o PESTA o PESTELI o PESTEL, el TCOP, el todo. ¿Por qué? Porque el entorno es un entorno buca. ¿Sí? Que este término desde los 90 está planteado, ¿sí? Que es básicamente ¿qué? Reconocer que este entorno está cambiando permanentemente, porque nos hablan de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad en este entorno. Cuando usted analiza el entorno, ya puede empezar a definir un montón de cosas desde el punto de vista de gerencia general, gerencia estratégica. ¿Arrancando por dónde? Por los valores de la organización, ¿sí? Y acá los que han visto alguna asignatura conmigo saben que acá yo me demoro un montón. ¿Por qué? Porque aprovechamos y con cariño le damos palo a nuestra cultura. Acá en Colombia, lo que nosotros entendemos por valores, típicamente, sé que no puedo generalizar, pero típicamente lo que entendemos por valores está equivocado. Estos valores estratégicos no es un código de conducta profesional. ¿Sí? Si usted se da cuenta acá en Colombia, va a una empresa de construcción o a una farmacéutica o va a, no sé, un banco, ¿y de qué se va a dar cuenta? Que todas las organizaciones le hablan a usted básicamente de los mismos valores: honestidad, responsabilidad, respeto y pilas. Esos no son, ¿cierto? Estos valores estratégicos, que es lo que nos da el marco de valores dentro de la organización, es esa convicción filosófica que usted como organización está seguro lo va a llevar al éxito. Ya algo supremamente interesante. Lo que para esta organización es éxito puede ser completamente diferente el concepto de éxito para esta otra organización. Entonces yo siempre digo, usted realmente no puede decir esa organización, está mal, esos valores. No. No, usted lo máximo que puede decir es no comparto los valores de esa organización. Pero fíjense que cuando nos hablan de estos valores, y porfa, yo acá puedo hablar muchísimo tiempo más de estos valores, pero no es nuestro tema en este momento. Pero ¿qué pasa? Que porfa, usted lo ha escuchado muy seguramente asociado a otro par de palabritas, ¿cierto? El marco de valores. Y por eso pongo acá este rectangulito, el marco. ¿Por qué? Porque estos valores lo que nos están diciendo básicamente es todo lo que hagamos en la organización, ¿cierto? Debe estar dentro de ese marco. Lo que se salga, pues no cabe dentro de la organización. A eso se refieren esos valores, entre otras cosas, ¿sí? Ejemplo súper trajinado, pero que ayuda a entender esto más fácilmente. Apple con la innovación, ¿cierto? Valor clave de Apple, innovación. Listo. Entonces, se analiza el entorno. Se empiezan a definir un montón de cositas desde el punto de vista de gerencia estratégica, planeación estratégica. ¿Arrancando por dónde? Por los valores de la organización. Se definen un montón de otras cositas, políticas, ¿cierto? Un montón. Dentro de todo eso, se definen tres fundamentales que usted siempre ha escuchado y que ha trabajado: misión, visión y estrategia organizacional. Sin entrar en definiciones largas y aburridoras ni en discusiones acá eternas, ¿sí? Porque no es nuestro tema en este momento. ¿Qué entender por misión? Entonces nos dicen, oiga, es la razón de ser de la organización, ¿sí? Enúncienla en primera persona, en tiempo presente. Es básicamente lo que hago, lo que soy como empresa, ¿sí? Tiempo presente. Diferente de la visión, que me está hablando de futuro, a dónde quiero llegar, ¿sí? Y otra vez no vamos a profundizar ahí. Esto se puede discutir todo lo que usted quiera. Y la estrategia es básicamente el cómo. El cómo, haciendo esto, es que yo voy a llegar allá donde quiero llegar. Futuro, visión. La estrategia, ¿sí? Ahí se nos empieza a complicar, ¿cierto? Porque es el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces uno empieza a plantear objetivos, ¿sí? Que esta estrategia esté compuesta por objetivos. Y acá, muchos de ustedes tienen clarísimo, toda organización tiene tres niveles: estratégico,
táctico y operativo. Entonces, esta estrategia pues va a tener objetivos en los tres niveles. Por eso usted ha escuchado hablar, ¿cierto?, de objetivos estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operativos. ¿Sí? Y entonces se definen, por ejemplo, acá, en esta diapositiva, yo estoy colocando objetivos estratégicos. ¿Sí? Y usted define unos objetivos estratégicos. ¿Qué hay que entender, por favor, clave para esto? Que estos objetivos son dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que yo definí estos 5 objetivos y ya cumplí el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y entonces ¿qué hago? Ya cumplí los 5, entonces cierro la empresa. Entonces nos dirán, no, hombre, eso no funciona así. Esto es dinámico, porfa, miremos la pantalla, porque todo esto es dinámico. ¿Por qué? Porque el entorno es dinámico. Fue lo primero que dijimos ahorita. El entorno cambia permanentemente. Y si nos damos cuenta, cada vez está cambiando más rápido. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues la famosa globalización, ¿cierto? Que ya es una realidad de apuño. La tenemos de frente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que puede haber cambio en el entorno que me afecte un objetivo estratégico? Pues claro, agrandémoslo. ¿Puede haber un cambio en el entorno más grande que me cambie toda la estrategia organizacional? Pues claro, agrandémoslo. ¿Puede haber un cambio en el entorno tan grande, ¿sí?, que me afecte la visión? Sí. Allá donde yo quería llegar, qué vaina, pero ya eso no vale la pena. Apuntémosle a otra cosa ahora. Y póngale cuidado. Para un cambio en el entorno tan grande que me afecte la misión. Sí, claro. Oiga, eso a lo que usted se dedicaba, qué vaina. Ya no puede seguir dedicándose a eso. Y por favor, ¿qué les decía ahorita? Esto es dinámico porque todo esto es dinámico, incluyendo los valores. Porque ahí también hay discusión y nos podríamos quedar acá discutiendo eso, ¿cierto? Quienes dirán, no, pero los valores se deben mantener. No. O hace 40 años, ¿cuántas organizaciones hablaban no sé, del compromiso con el medio ambiente? O hace 30 años, ¿cuántas compañías dentro de los valores, ¿cierto?, tenían el compromiso social y... No, el entorno va cambiando y la organización debe ajustarse, debe adaptarse a esos cambios en todo nivel. Esa es la famosa planeación estratégica. Y que dependiendo de la industria en la que estemos, pues esta planeación, ¿a qué voy? A que no es que usted haga una planeación estratégica y diga, esa planeación estratégica me sirve de aquí a 20 años. No, ¿por qué? Porque el entorno cambia. Entonces a usted le toca estar ajustando esta planeación estratégica, ¿sí?, cada cierto periodo. Ese periodo, ahí sí depende de cada industria, ¿cierto? Y entonces, si estamos hablando de construcción y usted podría hacer esto cada año, pero si estamos hablando de desarrollo de apps, ¿cierto? Ahí para los móviles, para teléfonos celulares y todo eso, si usted va a hacer esta planeación estratégica cada año, su competencia se lo lleva. ¿Ok? Listo. ¿Por qué estamos hablando de todo esto si nuestro tema es proyectos y gerencia de proyectos? Porque pónganle cuidado. Para alcanzar estos objetivos, ¿qué se plantean? Ah, entonces ya aparece nuestra palabrita. ¿Sí? Proyectos. Y paremos ahí un segundito, porque estamos descubriendo un par de cosas supremamente importantes. Primero, que este debería ser el origen natural de los proyectos. Este debería ser el origen natural de los proyectos. Me explico. Si en su organización ustedes tienen que reunirse a pensar a ver qué proyecto se le ocurre hacer, usted está muy mal como organización. Porque la organización debería estar lo suficientemente, ¿sí?, bien estructurada, es decir, con todo esto definido, para que fuera la misma estrategia la que le dijera qué proyectos hay que hacer. Ahora, ¿qué puede suceder? Que de pronto alguno de ustedes está pensando ahí, ¿cierto?, mirando la pantalla. Oiga, que puede que de pronto, no sé, a Gabriel se le ocurrió tal brillante idea. Si usted es amigo de Gabriel, ¿qué es lo primero que le tiene que decir? Oiga, usted lo primero que tiene que hacer es alinear el proyecto con la estrategia de la organización, ¿sí? Mostrarle a la alta gerencia que esa idea suya, esa iniciativa, ¿sí?, está contribuyendo a obtener tal objetivo estratégico de la organización, ¿sí? Pero
Este debería ser el origen natural de los proyectos. Primera cosita clave que estamos descubriendo con esta diapositiva. Segunda cosita clave. Oye, entonces, ¿qué son los proyectos? Y miremoslo acá. Los proyectos son medio, son herramienta a través de la cual una organización cumple sus objetivos estratégicos. Agrandémoslo. ¿Qué son los proyectos? Son medios, son herramienta a través de la cual una organización desarrolla su estrategia organizacional. Agrandémoslo. ¿Qué son los proyectos? Son medios, son herramienta a través de la cual una organización se acerca a su visión. ¿Sí? Entonces digámoslo todo junto. ¿Qué son los proyectos? Son el medio, son la herramienta a través de la cual una organización cumple sus objetivos estratégicos, es decir, desarrolla su estrategia, es decir, se acerca a su visión. Y ahí viene grito, ¿cierto? ¿Qué es cuál? Una vez entendido eso, ¿los proyectos serán importantes en una organización? Pues claro. Y que el que esté a la cabeza de ese proyecto, él o ella, sepa de gerencia de proyectos, ¿será importante? Pues claro, es fundamental. Ah, bueno, entonces contrate un PMP, ¿vale? De ahí el éxito de la certificación internacional PMP, porque la certificación lo que está diciendo es, esa persona, ¿sí? Sabe, tiene el conocimiento, tiene las habilidades para que ese proyecto sea exitoso, para que ese proyecto, pónganle cuidado a la frasecita, adicione valor a la organización. Todo proyecto debe adicionar valor a la organización. Pilas como entendemos esa frase. ¿Eso quiere decir que todo proyecto debe ser rentable? No, no. Cuando hablamos de valor, no necesariamente estamos hablando de dinero, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que todo proyecto debe contribuir a obtener objetivos, es decir, debe contribuir a que la organización llegue donde se propuso llegar. Eso es que el proyecto adicione valor a la organización. ¿Se acuerdan? Si Gabriel viene con una brillante idea y usted es amigo de Gabriel, lo primero que le tiene que decir es, venga, el proyecto debía originarse de esta forma, pero usted está proponiendo acá tal iniciativa. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Mostrarle claramente a la alta gerencia que su proyecto adiciona valor a la organización. Es decir, que contribuye a desarrollar la estrategia. Es decir, que está contribuyendo a que la organización llegue donde se propuso llegar. ¿Vale? Entonces miren el grueso error que cometemos cuando ponemos a la cabeza del proyecto a un profesional que no está formado en gerencia de proyectos y caemos en el efecto halo. No, esa persona es muy buena como ingeniero civil, pero pilas, ¿sí? Que necesita una formación específica para que ese proyecto tenga éxito. Un par de cositas adicionales rápidamente acá, ya que puse estas otras dos palabritas ahí. A veces el objetivo estratégico es tan grande que con un solo proyecto no alcanza. Entonces, ¿qué creamos? Un programa. ¿Qué es un programa? Un conjunto de proyectos para alcanzar objetivos estratégicos. A veces el objetivo estratégico es tan grande que con un solo programa no alcanza. Entonces, ¿qué creamos? Un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Conjunto de proyectos, programas para alcanzar objetivos estratégicos. ¿Sí? Y a todo el conjunto de proyectos, programas, portafolios se le conoce con el nombre de portafolio. La palabra se repite. Es decir, que si uno mira jerarquía, sería algo así como proyecto, programa, portafolio y portafolio. ¿Y qué va a pasar? Que a la cabeza de cada una de esas cositas, pues va a haber un gerente, él o ella. Y usted lo ha escuchado, ¿sí o no? Gerente de proyecto, gerente de programa, gerente de portafolio. Pero si estamos hablando del portafolio grandotote, eso es de tan alto nivel, tan jerárquico, tan alta responsabilidad, que típicamente eso no se le pone sobre los hombros a una sola persona, sino a un grupo de personas. Y a eso se le llama el comité de portafolio. ¿Ok? Por último, para salir de esta diapositiva, que uno mira esto y uno que dice, oiga César, pero entonces esto es muy fácil.
Porque entonces yo planteo un proyecto para alcanzar este objetivo, un portafolio para esto, un programa para esto, un proyecto para esto, un programa para esto, y hago todos al tiempo y en menos de nada ya llegué donde yo quería llegar. Esa vaina es muy fácil. Pues no, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué se nos está olvidando? Esa pequeña restricción de siempre y que afecta a todas las gerencias. ¿De qué restricción estoy hablando? Recursos. Los recursos son limitados. Y como los recursos son limitados, pues yo no puedo hacer todo eso al tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Priorizar. Vamos a priorizar y vamos a decir, según las condiciones del entorno en este momento, ¿cuál de estos objetivos es el prioritario ahora? Entonces nos dicen este. Según unos criterios que pueden variar de organización a organización y que pueden variar en el tiempo porque no ve que el entorno está cambiando, la pandemia. ¿Listo? Y si esto es lo prioritario, entonces la organización que tiene esos recursos que son limitados, ¿qué va a decir? Pues esta iniciativa es la prioritaria, entonces convirtámosla en un proyecto. ¿Cómo? A través de un documento que es el famoso Project Charter, el acta de constitución del proyecto, y le está asignando formalmente recursos de esos que son escasos. ¿Cómo así, César? Entonces, ¿los otros que están ahí todavía no son proyectos? No, todavía no son proyectos. Típicamente, ¿cómo los llamamos? Iniciativas. ¿Y qué están haciendo? Fila. Están haciendo fila a ver en qué momento les toca su turno para materializarse. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? La famosa gestión organizacional de proyectos. OPM en inglés, Organizational Project Management. ¿Sí? ¿Qué es qué? El conjunto completote de proyectos, programas, portafolios, operaciones, a través de la cual una organización desarrolla su estrategia y se acerca a donde quiere llegar. Esa es la famosa gestión organizacional de proyectos. ¿Sí? Otra vez, miremos la pantalla. ¿Qué es gestión organizacional de proyectos? Ese conjunto de proyectos, programas, portafolios, operaciones, a través de la cual una organización desarrolla su estrategia. Miren acá, adiciona valor a la organización, es decir, desarrolla su estrategia. ¿Sí? Este grafiquito es este mismo que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a tener el portafolio grandotote que está compuesto por programas, portafolios, proyectos, operaciones. Los programas pueden estar compuestos por proyectos, un programa puede estar compuesto por programa y proyecto, por proyecto y operación, ¿sí? Y que las definiciones que hemos dado acá, pues realmente no son definiciones, ¿cierto? Son más conceptos ahí básicos de acercarnos a lo que es programa, a lo que es portafolio, y que todo esto tiene profundo lo que usted se pueda imaginar. Pero rápidamente, diferencia principal entre gerencia de proyectos, gerencia de programas y la de portafolios. Acá se los dejé. La gerencia de proyectos y la gerencia de programas se centra en ejecutar el proyecto y el programa de manera correcta. La gerencia de portafolio se centra en ejecutar los programas y los proyectos correctos. Entonces, si nos devolvemos acá, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que el portafolio, ese comité de portafolio que hablábamos, ¿sí? Lo que está haciendo es la priorización de la que hablábamos, ¿sí? Porque esa gerencia de portafolio lo que está diciendo es cuáles son los proyectos y los programas correctos a ejecutar en este momento. Ya una vez están seleccionados y se reconocen dentro de la organización a través de actas de constitución, ¿sí? Ahí sí entra la gerencia de proyectos y la gerencia de programas. ¿Que en qué se centran? En que el proyecto, el programa, se ejecute de manera correcta. ¿Listo? Y entonces necesitamos, pues, personas que sepan, profesionales que sepan cómo conseguir eso. ¿Sí? Y entonces, pues no, vamos a profundizar esto porque no tiene sentido en esta charla, ¿cierto? Pero, ¿cómo nos definen proyecto? Yo siempre digo, usted toma 20 libros de proyectos y encuentra de 20 definiciones de proyecto diferentes. Pero si se pone a compararlas, se da cuenta que le están hablando de lo mismo.
Entonces, a mí no me gusta tanto amarrarme a una definición, sino más bien características que hace que un proyecto sea un proyecto. Y usted se da cuenta que toda definición de proyecto se centra en estas tres cositas fundamentales, que es temporal, de una fecha de inicio, de una fecha de terminación. ¿Se acuerdan cuando decíamos toda organización hace trabajo y ese trabajo se puede agrupar básicamente en trabajo permanente, operaciones, decíamos, repetitivo, operaciones, y trabajo especial, ¿sí? Ese especial, entre otras cosas, es debido a qué razón? A que es temporal, que es una diferencia enorme entre la gerencia de proyectos y las otras gerencias, ¿sí? En gerencia general, al presidente de una organización le pagan para que la organización sea productiva y sea competitiva a través del tiempo. A un gerente de operaciones le pagan para mantener esa operación a través del tiempo y mejorarla. Pero a un gerente de proyectos, si queremos simplificar esto, ¿sí? A un gerente de proyectos le pagan para qué? Para que acabe. ¿No es que esto es temporal? Y eso implica, eso trae unas diferencias enormes entre la gerencia de proyectos y el resto de gerencias. El proyecto es temporal, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de terminación. Todo proyecto tiene un producto, ¿sí? Pero ¿qué nos dicen? Eso lo sabemos desde hace rato. Puede ser un bien, un servicio, cierto resultado, pero que además de ese producto se deben definir y acordar entregables, los famosos deliverables, que acá en Colombia ya utilizamos bastante el término, ¿cierto? Los entregables. Se deben definir y acordar también los entregables, que nos van a permitir controlar de mejor manera el proyecto. Y algo que ya habíamos mencionado y que en lo que nos queda de la charla voy a seguir mencionando, que todo proyecto es único, ¿sí? Que todo proyecto es único. Tengamos eso ahí en stand-by. ¿Qué sabíamos? Que todo proyecto genera un cambio, porque básicamente lo que hace el proyecto es llevar la compañía de un estado presente a un estado futuro en un tiempo dado, ¿se acuerdan? Es limitado en el tiempo. ¿Y qué hace el proyecto? Adiciona valor a la organización. Lleva a la organización de un estado presente a un estado futuro, ¿cierto? Estamos aumentando acá valor en un tiempo dado. Eso es lo que hace un proyecto. Crea valor en la organización. Y ya lo entendimos. ¿Sí? Ahora, una pregunta que la gran mayoría de los profesionales pues no tiene clara. ¿En qué consiste que un proyecto tenga éxito? Porque entonces estamos diciendo, venga, entonces vamos a poner a la cabeza a alguien que sepa de esto y que contribuya a que ese proyecto tenga éxito, ¿cierto? Pero ¿en qué consiste que un proyecto tenga éxito? Vale, cuidado que esto no es tan sencillo como pareciera. El éxito del proyecto es la suma de dos éxitos: el éxito del producto y el éxito de la gerencia del proyecto. ¿En qué consiste el éxito del producto? Lo que ya vimos, el grafiquito que ya vimos, ¿sí? ¿Qué es lo que algunos llaman la satisfacción del cliente? ¿Qué es lo que en Estados Unidos, cuando usted en Estados Unidos le hablan de la satisfacción del cliente, se lo resumen con estas dos frases: conformance to requirements, cumplimiento a requerimientos, and fitness for use, ¿sí? Adecuación para el uso. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto del proyecto realmente haya contribuido a obtener el objetivo por el cual se originó. Si el producto realmente contribuyó a obtener el objetivo por el cual se originó, ¿el proyecto es exitoso? No, nos falta otra patica, que es ¿cuál? El éxito de la gerencia del proyecto. Y ahí es donde aparece algo que usted seguramente ha escuchado, la famosa triple restricción. Esto empezó llamándose los elementos clave, después se llamó el triángulo de hierro, después se llamó la triple restricción, después se llamó la restricción ampliada, actualmente se habla es de la múltiple restricción, pero hay quienes están siempre: el alcance, el tiempo, cronograma, el costo, ¿sí? Esta es la triple restricción, restricción ampliada. A eso súmele calidad y riesgos, y de ahí en adelante diferentes autores meten más cositas. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque todo proyecto es único, ¿se acuerda? Entonces ahí puede haber más cositas. Pero rápidamente, en esta diapositiva, ¿qué es lo importante? Entender que el que un proyecto tenga éxito, mire lo complicado que es.
Porque puede que el producto haya contribuido a obtener el objetivo por el cual se originó. Sí, pero costó el doble. Nos demoramos el triple de lo que dijimos. ¿Fue exitosa la gerencia? ¿Fue exitoso ese proyecto? No, porque la gerencia no fue exitosa. O al contrario, ¿cierto? Oiga, se entregó lo que se tenía que entregar en el tiempo, en el costo que se acordó, con calidad, ¿cierto? Bla, bla, bla. Pero pilas, ese producto realmente no contribuyó a obtener el objetivo por el cual se originó. Entonces, la gerencia fue exitosa, pero el producto no, el proyecto no fue exitoso. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Fíjense que poco a poco nos estamos dando cuenta porque existe doctorado en este tema. Estos son un montón de cosas, ¿sí? En las que hay que formarse, que hay que desarrollar habilidades, adquirir conocimiento, ¿sí? Y entonces, para terminar de enredar esto, ¿qué más nos dicen? Que se acuerda que todo proyecto es único. Entonces, el enfoque que usted utilice, que algunos, por ejemplo, el PMI habla de tipos de ciclo de vida y uno piensa en el ciclo de vida como las fases y todo esto, porfa, esto es otra cosa. Yo prefiero llamarlo el enfoque, ¿sí? De la gerencia del proyecto. Nos dicen, venga, esto puede ser un enfoque predictivo o puede ser un enfoque adaptativo, en donde están incremental, iterativos, ágiles, que usted lo ha escuchado, ¿cierto? Porque en los últimos años eso por todo lado se menciona, ¿sí? El enfoque ágil, que es incremental y es iterativo. O un revuelto de todos estos, ¿sí? Que es un enfoque híbrido, que es para donde va todo finalmente. No, César, venga, no he entendido. Disculpen porque estamos tratando de explicar un montón de cosas en un espacio de tiempo bien limitado, pero pónganle cuidado. Por favor, mensaje que necesito que nos quede claro de esta pequeña charla. Que usted no sea de los que va a caer en el error de decir, es que los enfoques predictivos, eso es gerencia antigua, eso es de dinosaurios, eso ya no aplica, hoy son los enfoques ágiles. Y que usted tampoco caiga en el error de decir, esos enfoques ágiles es uno arranca y no sabe a dónde va a llegar y eso no sirve, eso no funciona. No, porfa, no, todo proyecto es único. Y un buen gerente de proyectos, entre otras cosas, es lo que miden en la certificación PMP. Un buen gerente de proyectos, ¿qué es lo que hace? Tener el conocimiento, experiencia, ¿cierto? De saber utilizar diferentes herramientas, técnicas, enfoques, según las necesidades particulares del proyecto que tenga en ese momento, de la organización dentro de la cual esté ese proyecto, de la industria en la que estemos enmarcados, del entorno en el que estemos en ese momento. Es decir, que lo que me funcionó muy bien para este proyecto no necesariamente me va a funcionar igual para el siguiente, porque todo proyecto es único, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de construir infraestructura y todo esto, pues típicamente los enfoques predictivos son los más adecuados. ¿Por qué? Porque hay una baja incertidumbre, ¿sí? O alta certidumbre, certeza en requerimientos y en la solución. Pero si lo que tenemos es una alta incertidumbre en requerimientos, lo que está pidiendo el cliente, y en la solución, un enfoque predictivo, pues no me va a funcionar muy bien. Más bien utilizo un enfoque ágil, ¿sí? Y el híbrido, que es combinación de estas cosas. Este grafiquito es una adaptación, ¿sí? Del gráfico de Stacy, y acá estamos hablando de grado de cambio, bajo, alto en el eje X, y en el eje Y, frecuencia de entrega, bajo, alto, que nos ayuda a tener una idea, ¿sí? De cuál tipo de enfoque podría yo utilizar o puede ser recomendado utilizar según las particularidades que tengamos en ese momento. Pero otra vez, esto de profundo tiene todo lo que usted quiera. ¿Sí? Y para obtener la certificación PMP, usted debe demostrar conocimiento en enfoques predictivos, pero también en enfoques ágiles. ¿Listo? Combinación de incremental e iterativo. ¿Listos? Entonces eso era como para dar un marco que fíjese que, ¿por qué la certificación? Pues porque es que gerenciar un proyecto no es nada fácil, pero nada fácil.
¿sí? Y entonces tenemos que formarnos en este tema, ¿sí? Entonces pasemos al siguiente punto. La certificación PMP, ¿quién la otorga? El PMI, el Project Management Institute. Fundado en el 69 con oficinas centrales en Filadelfia, lo que hizo fue un desarrollo enfocado en las necesidades de los gerentes de proyectos alrededor del mundo. Hoy en día tiene más de 700.000 miembros que representan más de 185 países que cubren todas las diferentes industrias. ¿Por qué? Porque esto aplica para cualquier proyecto de cualquier industria. Lo que nos están diciendo es, usted estar en capacidad, ¿sí? De utilizar las herramientas adecuadas, dependiendo de la industria en la que esté, dependiendo de valores, ¿cierto? Marco de trabajo, gobernanza de la organización específica a la cual pertenece el proyecto y particularidades del proyecto. Entonces, lo que usted hace es tomar de acá, tomar de allá y utilizar esas herramientas para que el proyecto tenga éxito. Por eso es que nos dicen, necesitamos a alguien que esté formado en esto. Y eso es lo que hace la certificación PMP. Decíamos en los primeros slides de esta charla, entonces mencionábamos, eso es lo que hace la certificación. Está avalando que ese individuo, ese profesional, pues sabe de esto. Alrededor de estas son certificaciones, algunas de las certificaciones que otorga el PMI. Entonces está la certificación PMP, que es nuestro tema acá, profesional en gerencia de proyectos. Hay alrededor de 1.400.000 PMPs a nivel mundial, pero mire lo interesante, 38.000 en Latinoamérica del Caribe. ¿Por qué hago la cara? Porque hay un montón de oportunidades. ¿Se acuerdan? Demanda, el video. Hay demanda enorme de profesionales que estén formados en esto. Y en Latinoamérica y el Caribe, aún más. ¿Y qué pasa? Lo que ya mencionábamos y que muchos de ustedes están acá por esto. Porque saben que en las licitaciones dicen, pero necesita un PMP. Pues imagínese que usted tenga la certificación, ¿cierto? Ah, su hoja de vida es mucho más robusta, usted se vuelve mucho más atractivo para las organizaciones. Y no estamos hablando solamente en Colombia, ¿no? Que es una certificación internacional. ¿Listo? Otras certificaciones que no voy a mencionar acá porque ya me he alargado mucho en tiempo. Está la certificación CAPM, está certificación en gerencia de programas, en gerencia de portafolio, en análisis de negocio, el business analysis, en scheduling, en riesgo, todo lo que es discipline agile, ¿sí? Todos los enfoques adaptativos. Y el PMI tiene unos partners, que es esta figurita del ATP, que es este sellito que está acá. Authorized Training Partner, eso quiere decir ATP, ¿cierto? Un partner de entrenamiento, de capacitación autorizado. ¿Autorizado por quién? Por el PMI. La Escuela Colombiana de Ingeniería tiene una historia larguísima con el PMI, ¿sí? Esto es la evolución de un sellito que antes era el REP, ¿sí? La Escuela Colombiana de Ingeniería fue la primera institución de educación superior en el país en obtener ese REP y después fue la primera en tener este ATP, ¿sí? Y esto le confiere al estudiante un plus de confianza sobre la formación que recibe. Porque lo que está diciendo el PMI básicamente es, venga, eso como lo está formando allá la escuela, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo el PMI? Lo que hizo toda la gerencia moderna de proyectos. Desarrollar estándares para la práctica de la gerencia moderna de proyectos. Mirar unas mejores prácticas es básicamente eso. ¿Sí? Pero entonces se devolvió hasta lo más básico. Venga, para usted qué es un proyecto, ¿qué características hace que eso sea un proyecto? Para usted qué es gerencia de proyectos, ¿sí? ¿Usted cómo hace para cumplir tiempo? ¿Usted cómo hace para cumplir costo? Y empezó a mirar eso en las diferentes industrias, en los diferentes países, y de ahí generó ¿qué? Unas mejores prácticas que están reunidas en el famoso PMBOK, Project Management Body of Knowledge, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el PMBOK, el cuerpo del conocimiento en gerencia de proyectos, unas mejores prácticas que nos recomienda, que es reconocido como un American National Standard por el ANSI. Y lo que ya decíamos, entonces acá puedo acelerar, ¿cierto? ¿Por dónde arranca? Que si usted se va a desempeñar como gerente de proyectos, lo mínimo que debería hacer es capacitarse en gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos debe ser entendida como una profesión.
Por eso, usted no solamente encuentra especializaciones, maestrías, doctorado en este tema, usted encuentra pregrado, ¿sí? En gerencia de proyectos, en Estados Unidos, en Australia, ¿sí? Porque también les decía, recuerden, el PMI no es el único que le ha trabajado este tema. No, existe también el IPMA, ¿cierto? Que es como el PMI europeo y APM, y ahí entonces estándar japonés, estándar inglés, estándar europeo, australiano. Si usted se pone a mirar todo con cuidado y con calma, le hablan de lo mismo. Básicamente le hablan de lo mismo, ¿sí? Ahora, que esta certificación es reconocida a nivel mundial, nosotros acá que estamos en área de influencia, ¿cierto? De Estados Unidos, pues esto nos puede abrir un montón de puertas. Y que ese libro, ¿sí? Esas recomendaciones, más bien no lo llamamos libro, esas recomendaciones, esa guía que nos da el PMI a través del PMBOK, ¿sí? Nos sirve, nos sirve para cualquier industria, cualquier proyecto. Y aparece otra vez esta palabrita, el tailoring. Tailor es sastre, ¿cierto? ¿Qué es lo que hablábamos? Adaptar, ¿sí? Esto de adaptar no es propio y único de los enfoques ágiles. No, esto ha existido de siempre. En los predictivos también. Usted tiene que tomar y adaptar herramientas, técnicas, procesos, según las particularidades de cada proyecto. ¿No ve que cada proyecto es único? ¿Listo? Entonces, ¿qué cómo ha sido el viaje? Pues mire, esa guía PMBOK, donde el PMI reúne esas recomendaciones que nos da, pues venía cambiando cada 4 años, ¿cierto? Entonces la primera salió por allá en el 96 y presentaba todo en una matriz de procesos y entonces nos hablaba de 9 áreas de conocimiento, 37 procesos gerenciales, después salió la del 2000, 2004 y ahí como ustedes pueden ver había ciertos cambios. En el 2018 salió la sexta edición de la guía PMBOK, donde ya el enfoque ágil y todos esos enfoques adaptativos empezaron a tener mucha más presencia y relevancia. En el 2021 salió la séptima edición de la guía, donde le dio un giro y quiso tener como una concepción más filosófica, y entonces salió la séptima edición de la guía, que es complementada por otro librito, ¿sí? En donde nos sigue hablando de procesos gerenciales. ¿Sí? Entonces ya la sexta, durante un tiempo coexistieron estas dos, la sexta y la séptima, ya cuando la séptima fue complementada con este librito de grupos de procesos gerenciales, ¿cierto? Entonces ya la sexta quedó atrás, ¿sí? Oiga, César, venga, listo, ya medio voy entendiendo, ¿cierto? Que esto de que gerenciar un proyecto era como tan fácil y que si yo era un buen profesional, entonces me nombraban gerente de proyectos y yo ya tenía que sacar eso adelante. Me estoy dando cuenta que no, que uno tiene que formarse en este tema, que por eso existen maestrías en gerencia de proyectos, doctorados en gerencia de proyectos, existe la certificación PMP y es internacional. Venga, ¿cómo hago para obtenerla? Entonces, la certificación PMP, decíamos, la ofrece el PMI. Y entonces usted hace una aplicación ante el PMI, porque el PMI, entre comillas, se reserva el derecho de quién toma el examen y quién no. Ya vamos a ver los requisitos que debemos cumplir. El examen se basa en el conocimiento de temas que aparecen en el ECO. ¿Qué es pilas? Siempre se ha pensado que el examen gira alrededor de la guía PMBOK. No, el examen gira alrededor de los temas listados en el ECO. ¿Qué es el ECO? Exam Content Outline. Es eso precisamente. Un listado de temas donde el PMI dice, le voy a preguntar sobre eso. Preguntitas típicas. Oiga, César, ¿cuánto cuesta el examen? Si usted es miembro del PMI, $324. Si usted no es miembro del PMI, $555. Y pues esto es pura estrategia, ¿cierto? De mercadeo que les ha funcionado. Porque hacerse miembro del PMI, ¿sí? Y pagar el examen siendo miembro del PMI, en todo caso le sale más económico que tomar el examen sin ser miembro. ¿Listo? ¿Cómo hago para que el PMI me deje tomar el examen? Pues hay tres caminos. Si usted es profesional de una institución GAC, le exigen 2 años de experiencia en gerencia de proyectos. Si usted es profesional, ¿sí? Le exigen 3 años de experiencia
en gerencia de proyectos. Si usted no es profesional, sino por ejemplo un técnico, ¿sí? Le exigen 5 años de experiencia en gerencia de proyectos. Casi todos vamos por acá, ¿cierto? Este segundo camino. Ser profesional y tener 3 años de experiencia en gerencia de proyectos. Pilas. 3 años de experiencia en gerencia de proyectos no quiere decir 3 años de experiencia como gerente de proyectos. Usted puede cumplir esto sin haber sido gerente de proyectos nunca, pero usted en ese proyecto era el encargado de armar cronograma, ese tiempo le suma. De controlar costos, ese tiempo le suma. De identificar riesgos, ese tiempo le suma. ¿Listo? 3 años de experiencia dentro de los últimos 8. Y tener una capacitación específica en gerencia de proyectos de por lo menos 35 horas. ¿Cómo es el examen? 180 preguntas para resolver en 230 minutos, es decir, 3 horas 50 minutos. ¿Sí? Ya teníamos el costo, ¿sí? El examen está dividido en 3 secciones, con 2 descansos de 10 minutos. Usted contesta de la 1 a la 60, tiene un descansito de 10 minutos, después entra y contesta de la 61 a la 120, un descansito de 10 minutos, y después de la 121 a la 180. Si usted se certifica, usted ya hizo lo más difícil. Si usted ya pasó ese examen, ya hizo lo más difícil. Pero la certificación es eterna, no. La certificación tiene validez de 3 años. Uy, César, ¿y entonces a los 3 años me toca volver a tomar el examen? No. Para renovar la certificación, lo que usted tiene que hacer es, durante el ciclo de renovación, que son 3 años, de demostrar ante el PMI mínimo 60 PDUs. ¿Qué son PDUs? Professional Development Units, unidades de desarrollo profesional. ¿Cuál es la forma más sencilla de obtener PDUs? Capacitación. ¿Tiene sentido? Pues sí. Usted ya está certificado PMP. Para mantener la certificación, actualícese. Tome un curso de gerencia de riesgos en proyectos. Si ese curso es de 24 horas presenciales, ese curso le da 24 PDUs. Una hora presencial equivale a una PDU, unidad de desarrollo profesional. Entonces, fíjense que 60 PDUs en 3 años, pues son 60 horas de capacitación en 3 años, 20 por año, no es tan complicado. Por eso les decía, si usted ya pasó el examen, ya hizo lo más difícil. Ahora, esté juicioso, esté actualizándose, ¿sí? Para mantener la certificación. ¿Es la única forma de obtener PDUs? No, usted puede obtener PDUs de otras formas. Lo que ellos llaman giving back, voluntariados, crear conocimiento, es decir, escribir artículos sobre gerencia de proyectos que salgan en revistas indexadas, trabajar en gerencia de proyectos, eso también le da PDUs. ¿Y qué le dicen? Que para mantener esa certificación, los 60 PDUs, hay unos requisitos. Mínimo 35 de estar actualizándose y máximo 25 de lo que ellos llaman giving back. Ahora, estos 35 mínimos de educación deben estar repartidos mínimo 8 en cada una de estas tres cositas. Oiga, César, pero 3 por 8, 24, sí, y 11 distribuidos como quiera, pero mínimo 8 en cada una de estas tres cositas. ¿Qué son esas tres cositas que muchos de ustedes ya lo tienen presente? El famoso triángulo de talento del PMI. ¿Qué es lo que nos dice el triángulo de talento del PMI? Que si usted quiere ser un buen gerente de proyectos, usted debe formarse, debe desarrollar habilidades en tres cositas. Lo que hoy en día llama formas de trabajo. ¿Qué es qué? Pues reconocer esos diferentes enfoques: predictivo, ágiles, iterativo, incremental, híbridos. Que usted sepa cómo crear una AWS, pero que usted también sepa cómo llevar a cabo no sé, una retrospectiva, ¿sí? En enfoques ágiles, ¿sí? O un daily stand-up. Entonces, que sepa de eso. La parte, llamémoslo, la parte técnica de gerencia de proyectos. Pero usted también debe desarrollarse y saber aplicar ¿qué? Habilidades de poder, lo que antes se llaman habilidades blandas, ¿sí? Entonces uno decía habilidades blandas, no, pues lo importante son las habilidades duras, ¿cierto? Que eran estas. Y entonces dijeron, no, usted no ha entendido, las habilidades blandas son igual de importantes, es más, ¿sí? Pueden llegar a ser más importantes que las otras. Las habilidades interpersonales. Entonces, usted desarrollarse y saber aplicar, ¿cierto? Manejo de conflictos, negociación, motivación, inteligencia emocional, todas estas cosas. Pero usted también debe tener visión en los negocios.
¿Cómo así, César? Lo que decíamos en los primeros slides de esta charla. Usted debe entender que el proyecto no se está haciendo porque sí. El proyecto es parte de toda una planeación estratégica. El proyecto debe contribuir a adicionar valor a la organización. Debe adicionar valor a la organización. ¿Sí? Es parte de toda una planeación estratégica. Usted debe entender el negocio, usted debe entender cómo su proyecto está impactando a la organización. Y eso, estas tres cositas, coinciden con los tres dominios del Exam Content Outline, el ECO. Procesos, que tienen que ver con estas formas de trabajo, personas con estas habilidades de poder y visión para los negocios, que tiene que ver con ese entorno empresarial. ¿Ok? Entonces, el examen va a girar, nos van a salir esas 180 preguntas, van a salir sobre esos tres temas. ¿Sí? Y el PMI se atreve y nos dice, mire, van a salir como en este porcentaje. Bueno, la escuela, que es ATP del PMI, ¿sí? Pues le ofrece a usted unos beneficios que si usted se prepara para ese curso, esa certificación PMP a través del curso con la escuela, ¿sí? Como la escuela es ATP, entonces el PMI le dice, pues mire, yo no solamente le voy a dar a usted el listado de los temas, que es lo que está en el ECO, sino le va a dar el material con el cual usted se puede preparar para esa certificación, ¿sí? Ese curso, bueno, y acá están, pues, ¿cierto? A lo que le estamos apuntando con el curso, no me voy a poner a leerlo, ¿cierto? Pero el curso es de 40 horas, 10 sesiones, 4 horas por sesión. El curso es pesado, no lo niego, de 6 a 10 de la noche, de lunes a viernes, pero es modalidad remoto. Eso le puede facilitar a usted todo. Y repito, como la escuela es ATP, eso nos va a traer un montón de beneficios. Entonces tenemos que el objetivo de nuestro curso en la escuela es guiar y preparar a los participantes para la presentación del examen de certificación internacional PMP del PMI, y entonces lo que vamos a hacer es pasar por todas esas mejores prácticas que el PMI nos propone y que nos dice que nos va a preguntar sobre eso, para entenderlas, para saber aplicarlas, ¿sí? Y entonces nos va a preguntar sobre esos tres componentes. Y entonces el PMI nos da un material con el que cubre esos tres componentes, que es lo que cubrimos durante todo el curso. Esto es un ejemplo de ese material, ¿cierto? Que nos ofrece el PMI y que usted va a poder acceder. ¿Por qué? Porque además, como la escuela es ATP, entonces el PMI le da un access key, una llave de acceso, ¿sí? A una plataforma en la que usted durante un año va a poder entrar, ¿sí? Y va a poder eh, em, disponer de material, de exámenes de prueba, de videos, ¿sí? Entonces, usted al tomar el curso con la escuela le da un access key que usted lo ingresa acá, es una plataforma, eso tiene validez de un año desde que usted mete eso por primera vez y usted va a entrar a esa plataforma donde tiene todas estas cosas, todo el material sobre el cual le van a preguntar, ¿sí? Unas listas de verificación para aplicar injerencia de proyectos, archivos del curso, plantillas, formatos, una encuesta que va a hacer sobre el curso, 21 videos sobre los temas, una evaluación de autoconocimiento. Dentro de esos videos se habla de todo. Acá les traigo unos pantallazos de las metodologías ágiles, ¿cierto? De todo el tema de comunicación. Entonces decíamos todas esas habilidades de poder interpersonales, cómo crear y cómo diferenciar status report de progress report, cómo diferenciarlo, qué es un Earned Value Report, qué es un Forecast Report, todas esas cosas. Nos habla entonces también de radiadores de información y cómo utilizarlos. Nos habla de esas habilidades blandas que decíamos, nos habla de cómo utilizar CPM, el método de la ruta crítica, que nos van a salir preguntas de eso en el examen, y vamos a hacer exámenes de prueba también, porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es prepararse para el examen. Entonces vamos a tener
11 exámenes de prueba, alrededor de 280 preguntas, ¿cierto? Que vamos a ir resolviendo a lo largo del curso. Vamos a pasar por cada una de ellas entendiendo por qué la tuve bien, por qué la tuve mal. En el grupo tantos la tuvieron bien, pero mire, yo había marcado esta, ¿por qué me equivoqué? ¿Cómo llegar a la respuesta correcta? ¿Sí? Y si usted llega a estar interesado, entonces es entrar a la página de la escuela, ¿cierto? Y va aquí donde dice oferta académica, va a la parte de cursos y talleres, va a la unidad de proyectos y ahí encuentra la información sobre el curso de preparación. Entonces, el mensaje clave que acá les quiero dejar, ¿sí? Porque obviamente toda la parte final es hablar sobre el curso, pero lo fundamental que quiero que no se nos olvide. Proyectos y gerencia de proyectos no es un tema tan sencillo como siempre nos han vendido. Y culturalmente tenemos que cambiar el chip y tenemos que alejarnos de lo que en Estados Unidos llaman el efecto halo, que porque una persona es buena en su profesión, ya también va a sacar adelante un proyecto, nómbrelo gerente de proyectos y eso, usted se debe formar en gerencia de proyectos, porque esto no es tan fácil como pareciera. Y formarse en qué es ser un buen gerente de proyectos, ¿sí? Que este es el mensaje que les quiero dejar acá clave. Tener el conocimiento, desarrollar esas habilidades, ¿sí? De las diferentes técnicas, herramientas, enfoques, que predictivo, que iterativo, que incremental, que ágil, que híbrido, para, dependiendo de las particularidades del proyecto que tengamos en mano, sepamos nosotros con buen criterio seleccionar las apropiadas para aplicarlas y que nuestro proyecto tenga éxito. Y eso no es tan fácil, ¿vale? La certificación PMP, ¿qué es lo que hace? A nivel mundial, dice, este individuo sabe de gerencia de proyectos. Y esa certificación, pues nos va a abrir las puertas alrededor del mundo para podernos desempeñar como gerentes de proyectos. Vale, esa es la charlita que tenía. Qué pena si me excedí un poco en tiempo. Eh, Resuelvo dudas, preguntas que haya por ahí. No sé, Norma, si tienes preguntas por ahí en el chat o si alguien quiere participar acá. Sí, ingeniero, tenemos un par de preguntas en el chat. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento compartido. De verdad que eso es lo más valioso de esta charla. Entonces, tengo una manita levantada, pero voy a leer las preguntas que están en el chat porque las colocaron hace ya un ratico. ¿La experiencia se vence cada 6 años? ¿La experiencia o Bueno, no, no? realmente él pregunta, él Ujú, después complementa la pregunta ujú. diciendo, leí, es Jacob, leí que el PMI es ahora quien dará los cursos y capacitaciones en PMI. 2, leí que la experiencia se vence cada 6 años. 3, la experiencia sigue siendo de 3 años para ingenieros. Ok, entonces, Jacob, voy por partes. Lo que les comentaba, lo que sí cambió de pronto fue lo que usted leyó, es que antes el PMI no creaba material de preparación, ¿sí? Para el examen de certificación. De eso se encargaban organizaciones externas. Entonces, muy seguramente ustedes han escuchado hablar de Rita Mulcahy, de Crosswind, de Leroy Ward, ¿cierto? Un montón de organizaciones que durante casi 50 años se dedicaron a eso, a crear material de preparación para las certificaciones del PMI, particularmente la certificación PMP. Y hace un par de años el PMI dijo, oiga, yo voy a crear mi propio material. Y las instituciones que sean ATP, yo se los voy a compartir. Entonces, aclaremos eso, ¿cierto? No es que el PMI sea el único que entonces va a preparar y capacitar a los profesionales que quieran obtener la certificación PMP. No, porque existen los ATPs, Authorized Training Partner. Es un partner de formación autorizado por el PMI.
Y ese material que creó, entonces, se lo ofrece a los ATP, en este caso, la Escuela Colombiana de Ingeniería, que es lo que la escuela, ¿sí? Como parte del curso, les entrega a ustedes este material, ¿cierto? Un access key, una llave de acceso sobre esta plataforma en la cual usted encuentra todo este material y ese material está disponible para su utilización durante un año desde la primera vez que usted entra acá. La segunda pregunta, o lo que entendí que era la segunda pregunta, porfa, los requisitos para ser elegible para tomar el examen, ¿sí? Por ejemplo, este segundo camino, que es el que estoy seguro casi todos acá vamos a seguir, que es ser profesional y demostrar ante el PMI 3 años de experiencia en los últimos 6 años, en los últimos 8 años. Antes eran 6 años. Hace un tiempo lo alargó a 8 años. ¿Qué es esto de en los últimos 8 años? El PMI lo que está diciendo es, yo necesito que usted tenga experiencia en gerencia de proyectos reciente. Sí, me pasó con el vicepresidente de riesgos de Ave Villas hace unos buenos años, quiso certificarse PMP, pero hace mucho tiempo que ya no era gerente de proyectos, que ahora era vicepresidente de riesgos. Entonces me decía, César, la experiencia que yo tengo es de hace 15 años. Ahí sí vamos a tener limitaciones, porque la experiencia debe ser en los últimos 8 años, ¿sí? Tiene que ser una experiencia relativamente reciente. Entonces, no sé si a Jacob ya le contesté. Bueno, Jacob, por favor, haznos saber en el chat si te quedaron claras las respuestas a tus inquietudes. Mientras Jacob nos escribe, entonces pregunta Brian Steven, ¿la rama de gerencia de proyectos se podría ver afectada por la inteligencia artificial? Una pregunta bien interesante, bien interesante. Y miren, acá les chismoseo. En la maestría en desarrollo y gerencia integral de proyectos de la escuela, en este momento hay un grupo de estudiantes, un equipo, ¿sí? Que van a desarrollar su trabajo de grado, su tesis sobre eso, ¿sí? Entonces quieren utilizar inteligencia artificial para empezar a aplicarlo y ver hasta qué medida realmente, ¿sí? Podría, sé que la palabra puede ser asustadora y muy fuerte, podría reemplazar al gerente de proyectos, ¿sí? Pero miren lo interesante, vuelvo y digo, acá vamos a tener experiencia, lo que yo les decía, ¿en qué consiste ser un buen gerente de proyectos? En tener esa capacidad, ¿sí? Esa experiencia de saber seleccionar las herramientas, técnicas, enfoques, bla, 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 ¿sí? Para sacar su proyecto adelante. Y con base en eso, Steven, hay algo clave que si no se, no va a tener cómo la inteligencia artificial reemplazar al ser humano, que es que este pedacito, ¿sí? Puede que la inteligencia artificial, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase ha venido tomando más relevancia y si uno la analiza con calma, uno como que se adhiere a lo que plantea esta frase. Acá lo importante, la inteligencia artificial no es que vaya a reemplazar al ser humano, ¿cierto? En el 100% de los casos. Pero el ser humano que maneja inteligencia artificial sí va a reemplazar al que no maneja inteligencia artificial. Eso sí, ténganlo por seguro. Entonces, usted como gerente de proyectos lo que tiene que hacer es saber utilizar la inteligencia artificial, ¿cierto? Como un aliado. Entonces, usted puede utilizar la inteligencia artificial en este lado, ¿sí? Y que dándole información y toda la inteligencia artificial le pueda aportar a usted, venga, acá cuál es la herramienta adecuada a utilizar, cuál es la técnica correcta a utilizar. Pero todo lo que son habilidades, ¿sí? Interpersonales, ahí sí no. ¿Por qué? Porque esto es motivación, esto es interacción, esta es la parte humana. ¿De qué? Miren, y qué pena, Steven, pero me voy a poner a hablar de otra cosa. Para mí, la mejor definición de gerencia es gerenciar es conseguir hacer las cosas a través de la gente. Usted no ha sido gerente si no ha tenido personas a cargo. Usted no gerencia una retroexcavadora, usted gerencia al operario de la retroexcavadora. ¿Sí? Esa parte humana
ese motivar, la negociación, ese manejo de conflictos, la resolución de problemas, la comunicación, todo eso que son esas habilidades interpersonales, la inteligencia artificial, eso es totalmente humano, ¿sí? Y la inteligencia artificial, ahí sí va a tener esa dificultad, ¿ok? Con respecto a cómo el buen gerente de proyectos sí lo va a poder hacer. Espero haber contestado y esta discusión, mire, acá podemos hacer de todo. Si quieren, después les cuento qué pasa con la tesis, ¿sí? Para el que esté interesado. Gracias, ingeniero. Hay otra pregunta. ¿El examen, documentos y demás son en inglés? El examen es en inglés, es decir, yo acá menciono un par de cosas. Yo siempre les digo, hágase la idea que el examen es en inglés, pero usted puede pedir traducción a segunda lengua, ¿sí? Entonces usted puede pedir traducción a segunda lengua español, ¿sí? Entonces va a tener el examen tanto en inglés como en español, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo que nos hagamos a la idea que el examen es en inglés? Entre otras cosas, ¿sí? Porque el buen material de preparación, ¿sí? Uy, sé que estoy siendo acá estoy generalizando mucho, pero típicamente el mejor material de preparación está en inglés, ¿vale? Em, Hay muchos términos que aparecen en el examen que no sabemos cuál es la traducción formal del PMI con esos términos. Y trampita en el examen es que se inventa términos, ¿sí? Entonces uno a veces no sabe si el término que aparece ahí es por una mala traducción o es el término, la trampa, el término inventado, y eso nos puede dificultar el examen. Entonces, para concretar la respuesta, uno sí puede pedir el examen a segunda lengua, no cuesta más, no cuesta un fee adicional, no, uno sí puede pedir el examen en segunda lengua español. Pero una recomendación personal que doy, puede que otras personas les digan otras cosas, es, venga, vamos a pedir traducción a segunda lengua, ¿sí? Pero, recomendación mía, es preparémonos en un Spanglish, ¿sí? Y reconozcamos todo término, tanto en inglés como en español. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. ¿Cuántas PDU da el curso? Entonces, recuerden que las PDUs son para renovar la certificación. ¿Dónde lo tengo? Acá. Las PDUs son para renovar la certificación. Son dos cosas diferentes. Una primera cosa es que para obtener la elegibilidad debemos tener 35 horas de capacitación específica en gerencia de proyectos. Por eso, el curso que ofrece la escuela es de 40, ¿sí? Es decir, que si usted se prepara para el examen de certificación con el curso de la escuela, usted esto ya lo cumplió. Este requisito ya lo cumplió, ¿sí? Como la escuela es ATP, el PMI le dice, usted ya cumplió eso, ¿sí? Lo hizo con un ATP de nosotros, entonces no tiene ningún problema, ya cumplió con esto. Otra cosa son las PDUs, que es una vez usted ya es PMP, para mantener su certificación no tiene que volver a tomar el examen, sino lo que tiene que hacer es demostrar ante el PMI en cada ciclo de renovación, que son 3 años, 60 PDUs. Si usted ya es PMP, que de pronto es la pregunta porque hemos tenido estas situaciones varias veces, si usted ya es PMP y toma este curso para actualizarse, ¿sí? Este curso le da 35 PDUs. Gracias, ingeniero. Vamos a darle la palabra a la persona que levantó la mano. Sí, José acá veo Luis, te José voy Luis. a, a permitir el micrófono. Ya puedes abrir tu micrófono. Eso, José Luis, gracias. Bueno, buenas noches, ingeniero César. Muchas gracias. Hubo una charla muy motivadora al curso, definitivamente.
La pregunta mía es si la universidad nos hace acompañamiento en el proceso ya con el PMI, porque tengo entendido que no es tan sencillo, hay que subir experiencia, hay que hacer una serie de cosas. Quisiera saber si la universidad también con este curso nos puede brindar ese acompañamiento, porque sé que no es tan sencillo y uno puede cometer errores al hacerlo. Muchas gracias, ingeniero. No, con todo gusto y gracias por las palabras, José Luis. Sí, José Luis, dentro del curso, ¿sí? En la primera sesión profundizamos esto, ¿sí? Que ya hablamos acá, lo profundizamos y explicamos esto con más detalle y explicamos cómo hacer la aplicación y explicamos, por ejemplo, estas cositas que aparecen acá que hoy por cuestión de tiempo pues no mencionamos, ¿cierto? Que la experiencia no debe ser traslapada y todas esas cosas y que hay que poner una persona de contacto por cada proyecto y cómo ingresar la información. Todo eso, precisamente en la primera y en la última sesión tratamos el tema. Pero adicionalmente, los participantes en el curso, ¿sí? Con toda confianza me escriben y me dicen, César, ya estoy haciendo la aplicación. Esta es la información que voy a meter. Usted me la revisa, me indica, no sé qué, y yo lo hago con todo gusto. Entonces, sí, José Luis, yo personalmente hago esa revisión. No todos la piden, no todos, ¿sí? La necesitan, pero si usted tiene dudas de, venga, ¿y cómo pongo esto? ¿Esto es mejor ponerlo de esta manera o esto es mejor de esta otra manera? Entonces nosotros nos reunimos por Teams, lo que sea, ustedes me muestran la información, yo les digo, póngalo de esta manera, póngalo de esta otra. Entonces sí, José Luis, yo personalmente hago ese acompañamiento. Gracias, ingeniero. Dice José Luis que vale, que muchas gracias. Ok. Tenemos más preguntas, César. Eso nos va a extender un poquito. ¿Certificarme como PMP o hacer una maestría en gerencia de proyectos? ¿Qué opina? Pregunta María José Flores. Buenísimo, María José. O sea, ¿a qué me refiero con buenísimo? Que esa es una pregunta que nunca puede faltar. Entonces, gracias por haberla hecho, María José. Y miren, acá la academia fue mi decisión de vida, ¿sí? Y yo acá no les voy a mentir, ¿sí? Porque complemento la pregunta de María José. La pregunta de María José se puede complementar en, César, ¿qué hago primero? ¿Sí? Hago primero la certificación y después entonces sí busco hacer un posgrado en este tema, o hago primero el posgrado y después busco la certificación, o si hago la certificación ya no es necesario el posgrado, o si hago el posgrado ya no es necesario la certificación. Pónganle cuidado, María José. Personalmente, ¿qué les recomiendo? Tener las dos. Sí, yo sé que allá atrás de la pantalla usted está, no, pues obvio que César iba a contestar eso, pero vengan, es que es de verdad. ¿Por qué? Porque es que la certificación te da unos beneficios que de pronto no te da el posgrado. Y el posgrado te da unos beneficios que no te da la certificación, ¿sí? Por ejemplo, el posgrado realmente profundiza en esto. Es que por más que tú te pongas muy juiciosa a estudiar y todo esto, pues el examen no está midiendo de verdad, verdad, ¿cierto? Si somos sinceros, que tú sepas aplicar todas estas cosas, no lo está midiendo en el nivel en el que sí lo puede garantizar el hacer un posgrado en este tema, ¿sí? Entonces, cuando se acercan a mí con esa pregunta, yo siempre les hago una contrapregunta, que es, venga, ¿cuál es su situación? Porque también es cierto que muchas organizaciones dicen, no sé, multinacionales dicen, María José, pero pilas porque yo necesito que tú te certifiques en máximo 4 meses. ¿Mm? En 4 meses, María José, tú no vas a sacar una maestría. Pero ¿por qué la multinacional te está pidiendo que te certifiques? Por lo que hablamos dentro de la charla, ¿cierto? Porque no ves que si tú estás certificada, entonces la compañía puede participar en ciertas licitaciones que no podría participar si tú no estás certificada, ¿sí? La certificación internacional es eso, es internacional.
Muchas veces con el título, entonces yo llego con el título y dicen, ah, sí, pero es de Colombia, o es de Chile, o es de no sé qué, y entonces en Australia dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? Ah, pero está certificado PMP. Es decir, si vamos a lo ideal, el posgrado, ¿sí? Implica un esfuerzo mucho más profundo, mucho más amplio, ¿sí? Empaparte y adquirir de mayor profundidad, ¿cierto? Esas herramientas técnicas, enfoques, todo esto, porque lo estás haciendo durante 2 años. O una especialización, 1 año, ¿sí? Pero la certificación te puede funcionar para, oiga, es que necesito aplicar ahorita que mire que en Argentina están contratando para no sé qué y bla, 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 y es un megaproyecto de tal vaina, o en República Dominicana, o en no sé qué. Lo ideal, sí, María José, sería tener las dos. De resto, yo lo que siempre hago es hacer la contrapregunta. Es más, acá que veo por ahí un par de estudiantes de maestría, ellos saben que en clases de maestría yo les digo, venga, usted ya está haciendo el esfuerzo grande, haga el otro esfuerzo, el más pequeño, que es de una vez certifíquese y tenga las dos. Y eso va a hacer que su hoja de vida sea supremamente robusta, ¿sí? Vale, María José, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ingeniero, entonces tenemos la pregunta de Iván García. ¿El examen es presencial o virtual? Iván, El gracias examen por es la pregunta. directo, o sea, son dos preguntas como relacionadas. Ujú. El examen, pregunta Sergio, ¿es directo con la ESI, con otra institución? No, no. Recuerden que la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, la universidad, es ATP del PMI. Pero el único que otorga la certificación es el PMI. Y el PMI a nivel mundial lo hace de dos formas, Iván. Una forma que es presencial en unos sitios específicos que son los sitios Pearson View, ¿sí? Antes lo hacía con los sitios Prometric. ¿Cuál era el gran limitante? Que sitios Prometric para la certificación PMP solo había 2 en el país. Cambió a Pearson y Pearson ya hay bastantes. Acá en Bogotá nada más hay como unos 16, 17. El más reconocido, por ejemplo, que uno puede siempre hacer como referencia es el Centro Colombo Americano, ¿sí? Entonces, uno tiene que, una vez sea declarado elegible por el PMI para tomar el examen, uno tiene que entrar al sitio Pearson y decir, quiero tomar el examen, no sé, el 23 de noviembre en horas de la tarde. Entonces usted entra al sitio Pearson y reserva ahí. Y ahí es cuando paga. Y ahí es cuando dice que quiere el examen con segunda lengua español. ¿Sí? El examen se ofrece de lunes a sábado por la mañana o por la tarde en cualquier sitio Pearson. Hablé de Bogotá, pero hay sitio Pearson en prácticamente todo lado acá en Colombia. En Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Santa Marta, en Manizales, en Pereira y en todo lado. ¿Sí? Entonces, eso ya no es una restricción. Tomarlo en un sitio Pearson. Pero también, Iván, ¿sí? Y esto fue debido a la pandemia, porque el PMI venía avanzando esto con calma y la pandemia disparó el que se pueda tomar el examen, como ellos lo llaman proctor, ¿cierto? Es decir, supervisado. Entonces uno lo puede tomar desde la comodidad de su... Es más, la publicidad que ellos ponen ahí es que usted puede tomar el examen en pijama, ¿sí? Porque lo va a tomar desde su casa o en la oficina, pero obviamente, si el sitio Pearson es supremamente exigente en seguridad, ¿sí? Si uno va a tomar el examen desde la casa, también le van a exigir un montón de cositas. Todo eso lo mencionamos en el curso, ¿cierto? A usted le piden tener acceso a su computador, le bloquean el computador para que no pueda acceder a otras cosas mientras está tomando el examen, permanentemente durante todo el examen hay una persona allá detrás de la cámara viéndolo, ¿sí? En fin, debe cumplir una serie de requisitos, ¿cierto? Pero se puede tomar también el examen de manera remota y eso sí es 24/7. Usted puede programar ese examen para tomarlo desde su casa un domingo a las 2 de la mañana. ¿Ok?
Gracias, ingeniero. Pregunta Rafael Martínez. Dentro de mi pregrado pertenecía al semillero de gerencia en la escuela. Y un A de mis materias, no sé a qué se refiere, de pronto quedó mal. Una de mis materias, sí, quedó era CAPM. Una de mis materias fue la de CAPM. ¿Este tiempo de preparación me sirve como PDU o como experiencia? Claro que sí, Rafael. Bueno, más que PDUs, le sirve como estas horas de experiencia, exactamente. ¿Sí? Entonces, efectivamente, fíjense que CAPM en la escuela, para contarles a todos de qué está hablando Rafael, en la escuela el estudiante puede obtener su título en ingeniería civil o en ingeniería electrónica o en economía o en matemáticas o en administración o en cualquiera de los programas de la escuela y además sacar un énfasis. Entonces obtiene el título de ingeniero civil con otro diplomita chiquito que dice énfasis en gerencia de proyectos, ¿sí? Ese énfasis en gerencia de proyectos se obtiene porque toma un número determinado de créditos, ¿cierto? Específicamente sobre el tema de proyectos y gerencia de proyectos. Y la asignatura que nos está diciendo Rafael, se me perdió acá donde es que estoy, es la CAPM, no, eso está más abajo. CAPM, ¿qué es esto? El Certified Associate in Project Management, perdón si los mareé ahí pasando de un lado para el otro. Entonces, esa asignatura que usted tomó, Rafael, es precisamente la preparación para obtener esta certificación, que es una certificación más básica que la certificación PMP. ¿Sí? En esta no se exige experiencia en gerencia de proyectos, sino el conocimiento en el tema. Entonces, efectivamente, Rafael, estas horas además le sirven de horas de experiencia para ser elegible para el examen de certificación. ¿Ok? Pero son dos exámenes diferentes. Uno es el de CAPM y otro es el de PMP. Diferencia principal entre los dos, bueno, hay un montón de diferencias, pero hay diferencia principal. La idea cuando montó esto el PMI es que los gerentes de proyectos junior primero se certificaran CAPM. Por eso usted de pregrado puede obtener la certificación CAPM. Para obtener la certificación PMP, eso implica ya experiencia, ¿sí? Entonces, la gran diferencia son las preguntas más difíciles que aparecen en el PMP que no aparecen en la certificación CAPM, ¿sí? Y que tienen que ver con esas preguntas situacionales. Bueno, y ahorita hubo otro ajuste en CAPM. El que esté interesado en CAPM, porfa, me escribe por correo. Yo le comento también esas particularidades de la certificación CAPM. En este momento, pues de pronto estamos centrados en la PMP. Pero para contestar la pregunta original de Rafael, sí, efectivamente esas horitas le servirían de formación específica en temas de proyectos. Gracias, ingeniero. ¿Cómo se demuestra la experiencia? ¿Con cartas laborales o cómo? Pregunta Marcela Polanía. Ok, Marcela, muy buena pregunta, ¿cierto? Porque eso es lo primero. Uno dice, bueno, y cuando yo vaya a aplicar, perdón que los maree y que vaya de un lado para el otro, cuando yo vaya a aplicar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo demuestro estos 3 años de experiencia? ¿Sí? Ponle cuidado, el PMI inicialmente a uno le cree todo. Es decir, cuando uno hace la aplicación, no tiene que enviar ningún documento de soporte, pero toda aplicación está sujeta a caer en auditoría. Y si uno cae en auditoría, ahí sí tiene que mostrar documentos de soporte. La buena noticia es que ya no es como era antes. Me explico. Que si uno decía, oiga, yo soy ingeniero civil, antes le decía, bueno, entonces lleve su diploma a traducción, postillaje y envíe, no sé, no, imagínese. Hoy en día ya no. Hoy en día, si uno llega a caer en auditoría, es escanear el diploma y enviarlo por correo. Pero eso es solo uno de los tantos requisitos que va a pedir si uno cae en auditoría. Si uno llega a caer en auditoría, ahí sí le va a pedir, ¿cierto? Una cierta documentación que respalde esa información que uno puso inicialmente en la aplicación. Por eso, y asociándolo con una pregunta anterior,
la primera sesión del curso es profundizar todo esto, que es donde miramos todos esos detalles con calma, y es lo que alguien preguntaba de César, y usted nos deja solos y nos abandona para no. Por eso yo estoy ahí para cualquier duda, cualquier pregunta de cómo poner la información, de cómo poner el contacto, de si llego a caer en auditoría, entonces cómo hago, qué es lo que tengo que enviar, aunque como esto es, pues, Estados Unidos. Si uno cae en auditoría, a uno le envían el paso a paso de qué hay que hacer, ¿sí? Y qué documentos son los que deben ser de soporte, ¿ok? Ahora, ningún documento de soporte tiene que ir que con NIT, que con sello de la Vicepresidencia de Talento Humano, que con no. Esto es a nivel de individuo, es decir, va a haber una persona que avale que esa información que tú pusiste ahí sí es verdadera. ¿Ok? Entonces, para contestar otra vez concretamente, inicialmente tú no tienes que enviar ningún documento de soporte, en nada, ni siquiera cuando tú dices que soy ingeniero civil, no tienes ni siquiera que anexar el diploma ni nada de eso. Pero toda aplicación es sujeta a caer en auditoría. Gracias, ingeniero. Ya nos quedan como 5 preguntitas. No, mentiras más. Dale, dale. Sergio Segura pregunta, ¿las 35 horas de entrenamiento PM, qué vigencia deben tener? No tienen vigencia, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Entonces no es que venzan, no es que... No. Eh, Y otra vez, y perdona acá, yo sé que esto suena feo, pero si usted este entrenamiento lo tuvo con un ATP, ahí sí que menos le van a poner problema, ¿sí? Pero que usted hizo una maestría en gerencia de proyectos, así no sea con un ATP, ¿eso puede funcionar acá? Sí, y no vence. Gracias, ingeniero. Buenas noches, dice Juan Osorio. Para el tema de los 3 años demostrables en gerencia de proyectos, ¿cómo uno demuestra la experiencia? ¿Miden documentación o recomendaciones escritas? Bueno, esa pregunta ya la dejaste Ujú. clara. Winnie Lisette Rodríguez, buenas noches. ¿Qué ventajas ofrece ser miembro del PMI por ser egresada de la escuela a tomar el curso? ¿Hacen algún descuento? Entonces yo aprovecho y le digo de una vez a Winnie que le responde yo primero, César, ingeniero, perdón. Dale, 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 dale. Sí, como los graduados de la escuela tienen el 15% de descuento y si pagan antes de la fecha de pronto pago, se adiciona el 5%. Entonces sería el 15 más el 5, 20%. Si pagas después de la fecha de pronto pago, solamente sería el 15%. Y te dejo con la pregunta de qué ventajas ofrece ser miembro del PMI. Y si te certificas, Winnie, además yo te invito a un café. No, mentiras. No, mentiras, sí. Entonces, ponle cuidado, Winnie. Em, ¿Cuál era la pregunta, Norma? Se me olvidó. ¿Qué ventajas ofrece ser miembro del PMI? Ah, ok. Entonces, primero, esta tarifa, ¿cierto? Si tú eres miembro del PMI, el examen te cuesta $324. Si no eres miembro del PMI, te van a cobrar 555. ¿Sí? Primera. Pero la que a mí me parece realmente importante, si tú eres miembro del PMI, por ser miembro del PMI, es decir, dentro del fee que tú estás pagando, tú vas a tener acceso a todos los estándares y todos estos libritos del PMI están incluidos en ahí. Si tú te pones a comprar libro por separado, o sea, cada librito de estos puede costar 80, $120, todo eso, ¿sí? Por hacerte miembro del PMI, dentro del fee, a ti te dejan a través de la página descargar todos y cada uno de estos estándares. ¿Por qué digo todos y cada uno de estos estándares? Porque no solamente es el estándar en gerencia de proyectos. Tú vas a descargar, ¿dónde lo tengo? Qué pena otra vez que los mareé, ¿sí? Tú vas a descargar el estándar para gerencia de programas, para gerencia de portafolio, para business analysis, para todo lo que es la disciplina ágil, para lo que es riesgos, para lo que es WS, para lo que es cronograma, un montón de cosas,
¿sí? Y de libritos y de bibliografía, tú vas a poder descargar. Además, cuando tú eres miembro del PMI, tú te puedes inscribir en ciertos grupos de interés, entonces que a ti te gusta riesgos, ¿cierto? Entonces tú te metes en el grupito de riesgos y es gente de todo el mundo. Y entonces es gente que está compartiendo el estado del arte, es decir, lo último que se ha desarrollado con respecto a gestión de riesgos o a gestión de cronograma. Es decir, te va a ayudar muchísimo a crear redes, ¿ok? Entonces, el hacerte miembro del PMI te ayuda, ¿cierto? Para que el examen te salga más económico, pero te está dando el acceso a todas esas redes y te está dando acceso a toda esa bibliografía del PMI dentro del fee que pagas, que es $129. Si eres estudiante hay un descuento, ¿sí? Si eres estudiante de donde sea, ¿cierto? Que estés estudiando pregrado, posgrado, lo que sea, te dan un descuento, ¿vale? Pero el fee normal es como $129. Gracias, ingeniero. Dice, pregunta María José Flores, el valor de este curso es de 2.205.000 pesos. Adicional a esto, para lograr obtener mi certificación, ¿qué gastos adicionales tendría? Ok. Bueno, Norma, no sé si ese es el valor. No, no lo tengo yo claro. Sí, ese es el Ok, valor del ese curso, es el valor. Vale. sino que pregunta que adicional a que pague el curso, pues ¿qué más tiene ella que pagar Entonces, ante el adicional, PMI? exacto, adicional, pues el examen, $324. Ahora, durante el curso vamos a hacer exámenes de prueba de esos exámenes que el mismo PMI nos ofrece. Es decir, porfa, que yo no sé si, ahora me estoy arrepintiendo, yo no hice tanto énfasis en eso, ¿no? Pilas, ¿se acuerdan que les hablaba que durante 50 años han existido un montón de autores de material de preparación? ¿Sí? Entonces les mencioné a Rita Mulcahy, Crosswin y todos esos, pero esas son preguntas de ellos. ¿Qué es lo valioso de estas preguntas, de estos exámenes que vamos a resolver durante el examen? Estos 11 exámenes, estos alrededor de 280 preguntas que vamos a resolver durante el curso, que son preguntas directamente del PMI. ¿Sí? Estas no son preguntas de tal autor de preparación que las asemeja a cómo podría ser la pregunta. No, estas son preguntas del PMI. Entonces uno se está preparando, ¿cierto? Con las preguntas que son, ¿sí? Entonces, contestando María José tu pregunta específica, adicional al valor del curso, pues el valor del examen, que otra vez, es que el que certifica es el PMI, el que certifica no es la escuela. ¿Sí? Que te estás preparando con la escuela. Ah, listo. Y ese es el valor del curso. Pero tomar el examen es este valor, ¿vale? Ahora, durante el curso, pues yo les diré, bueno, y le pueden, si quieren, le pueden invertir a otros exámenes de prueba, ¿sí? Pero eso sí ya depende de cada uno. Qué otro material de autores de preparación quiera acceder, ¿cierto? Como para ir más tranquilo, como para, pero realmente el único pues valor adicional, o más bien, para certificarte, el valor del examen es este, si eres miembro del PMI. Entonces, súmale a este el valor de la membresía, $129, ¿sí? Y que te vas a preparar con un ATP del PMI, que es la Escuela Colombiana de Ingeniería, y para eso estás pagando el curso. ¿Sí? Más o menos, María José. Bueno, mientras María José responde, lo que pasa es que ya muchas personas han salido de la reunión. Pero bueno, el PMBOK pregunta, pero espérame porque dice Sonia Alvarado, muchas gracias, muy interesante. Germán Rodríguez, muchas gracias por todo, fue muy claro. Marco Borja, ¿podemos obtener las diapositivas? Muchas gracias. ¿Qué dices a Pues eso? lo que decíamos, Norma, si La, quieres al que la esté interesado, grabación, le podemos enviar la grabación, sí. listo. Entonces, Marco, enviamos la grabación editada con la parte que no podemos compartir del PMI.
José Luis Montenegro. Vale, muchas gracias, ingeniero, porque le contestaste una pregunta antes, cuando abrimos el micrófono. Pregunta Marco Borja, ¿el PMBOK cuál versión es mejor, la 6? Uy, Marco, no me haga eso. Nos vamos a quedar acá media hora. No, mentiras. Póngale cuidado. Recuerden, son dos cosas diferentes. Entonces, póngale cuidado. Para el examen, recuerden que el examen de certificación no se basa sobre la guía PMBOK, se basa sobre el ECO, el Exam Content Outline. Ahora, que la gran mayoría del contenido de ese ECO está en las guías PMBOK. ¿Listo? Pero el examen es sobre el contenido del ECO. Y ahí vuelvo y les hago énfasis. ¿Qué es lo bueno de este material que nos ofrece el PMI a través de esta plataforma? Que aquí está el contenido detallado de lo que trae el ECO, que es solo un listado de temas. Y por eso les pongo, mire, es todo este material en donde se está detallando lo que nos van a preguntar en el examen. Las preguntas que nos van a salir en el examen tienen que ver sobre este material. Ahora, que mucho de este material, ¿sí? O muchos de los temas que aparecen en ese material, pues también aparecen en la guía PMBOK, porque pues ni modo, ¿cierto? Son esas mejores prácticas que recomienda el PMI. La sexta edición de la guía coexistió con la séptima durante un buen tiempo, ¿sí? Más de un año. ¿Por qué? En las ediciones anteriores, tan pronto salía la tercera, anulaba la segunda, tan pronto salía la cuarta, anulaba la tercera. Pero cuando salió la séptima, no anuló la sexta, porque hizo un cambio que fue el que les mencioné acá de pronto muy rápido, que la séptima edición de la guía, y estas son palabras mías, porfa, la quiso hacer un poco más filosófica. Y por eso habla de valores, de principios, de dominios, ¿cierto? Pero al hacerlo de esa manera, ¿sí? Mucha de la carne la perdió. Entonces, esta séptima edición de la guía no mencionaba, por ejemplo, los procesos gerenciales, ¿sí? Y por eso mantuvo las dos, porque el ECO no había cambiado. El ECO, el listado de temas, seguía siendo relevante tanto con esta edición como con esta edición, ¿sí? Porque esto era una versión como más filosófica. Para ya sacar la sexta edición de la guía, ¿qué hizo el PMI? Complementó esta guía con este Practice Guide, que es ¿qué? El grupo de procesos, ¿sí? Entonces, actualmente es la séptima guía PMBOK, que es un poco más filosófica, más genérica, pero entonces le falta como carnecita, complementada con estos grupos de procesos, que en ningún momento chocan con lo que estaba en la sexta. Por eso de pronto usted ha escuchado por ahí que hay quienes dicen, ah, pero es que es mejor la sexta porque ya tenía todo integrado. Bueno, y hay quienes dicen, no, es mejor la séptima porque está toda la parte filosófica más la parte ya más de carne. Bueno, pero realmente no es que haya habido un cambio grande entre esto y esto ya de fondo. El eco sigue siendo el mismo y el examen pues no ha cambiado, ¿vale? Listo, ingeniero, gracias. Espérame un segundo. Hay otra pregunta. ¿Dónde podemos ver la grabación de la conferencia nuevamente? Juan Sebastián, se las enviamos al correo a las personas que asistieron a la charla. Nosotros tenemos los datos cuando ustedes se inscribieron para esta charla. Fabio Melo, perdón. Hola, tengo una pregunta. A nivel profesional, si tomo un posgrado en especialización de proyectos, ¿es suficiente o sería bueno complementarlo con un área técnica especializada? Fabio, ¿sabe qué es lo bueno de esto? Y mire, le cuento mi experiencia. Yo soy ingeniero civil y primero me fui por lo técnico y yo tengo posgrado en recursos hidráulicos, tengo posgrado en medio ambiente, ¿sí? Y después me di cuenta
que puede que el proyecto técnicamente hablando esté muy bien manejado, pero si no hay alguien que esté viendo el todo, el proyecto va a fracasar. Entonces me interesó este tema, salí, hice la maestría en esto, después me certifiqué PMP. ¿A qué va el cuento? ¿Por qué le estoy contando mi experiencia? Porque ¿sabe qué es lo bonito del tema de proyectos y de gerencia de proyectos? Que no es excluyente con ninguna otra posgrado técnico que usted quiera hacer. Si usted hace un posgrado en, no sé, en pavimentos, o sea, en suelos, en la cosa más técnica que quiera, y adicionalmente está certificado PMP o tiene una especialización en gerencia de proyectos, eso lo que hace es que su hoja de vida sea mucho más robusta, ¿sí? Que usted sea mucho más atractivo, ¿cierto? En el mercado. Entonces, eso es lo chévere, que se complementa perfectamente con cualquier posgrado técnico que quiera desarrollar. No sé, desarrollo de software, automatización, inteligencia artificial, lo que sea, ¿sí? Porque es que en todo, o más bien, en las diferentes industrias y en las diferentes profesiones, ustedes lo saben, pues todo se mueve por proyectos. Entonces, que además que usted sepa la parte técnica, tenga el conocimiento de la gerencia del proyecto, pues es un gana total. Listo, Fabio. Dice Jacob, profe, se me cayó el internet cuando estaba explicando cómo funcionan los 8 años de tiempo para que se cumpla la experiencia. Los 8 años es sencillamente que se debe tener 3 años de experiencia, ¿sí? Es decir, 36 meses dentro de los últimos 8 años. Es decir, a partir de la fecha en la que usted aplica, 8 años hacia atrás, la experiencia que usted haya tenido en gerencia de proyectos le cuenta. Es decir, si usted tuvo experiencia en gerencia de proyectos en un proyecto gigantesco, enorme, pero hace 10 años, esa experiencia ya no le suma ahí. La experiencia tiene que ser reciente, 8 años hacia atrás, ¿sí? Y esa es la que le suma. En los últimos 8 años, tener 3 años de experiencia en gerencia de proyectos. Recuerden, no como gerente de proyectos, sino en gerencia de proyectos. Oiga, yo nunca he sido gerente de proyectos, pero yo era el que creaba el cronograma. ¿Eso me suma ahí? Sí, le suma. Yo controlaba costos. ¿Eso le suma ahí? Sí, le suma. Nunca fue gerente de proyectos, listo, pero sí tuvo experiencia en gerencia de proyectos, 3 años en los últimos 8. Eso puede ser un año hace 7 años, otro año hace 4 años y este último año también. Y eso le suma los 3 años dentro de los últimos 8 años. No sé si fui claro, Jacob. Bueno, Juan Camilo Telles, Juan Camilo Nieto. Juan Camilo, yo te envié una propuesta esta semana. Somos un grupo de 6 personas, tenemos un descuento por grupo y pronto pagos son acumulables. No, Juan Camilo, el descuento por grupo empresarial no es acumulable con los otros descuentos porque pues el descuento por grupo empresarial es bien importante, ¿no? Entonces no son acumulables. Yo no sé, ingeniero, pero yo creo que es importante decirle a las personas que todavía están conectadas que el cupo para el curso, como es en modalidad remota, son solamente 16 personas. Entonces, pues entre más pronto se inscriban y paguen, pues van a tener garantizado su cupo porque cerramos cuando ya tengamos 16 personas confirmadas. Bueno, aquí dice José Luis Montenegro más el valor de la membresía. Pedro Caviedes, muchas gracias, buena noche. Yo quiero la grabación, dice Jacob. Sí, repito, a todas las personas que asistieron a la charla les vamos a enviar la grabación al correo electrónico que registraron cuando se inscribieron. Buenas noches, muy clara la explicación, muchas gracias. Estoy interesada en la grabación de la clase. También me interesa la grabación, por supuesto. Todos los que están preguntando por la grabación la vamos a enviar. Quedo supremamente interesado, se retiró José Luis Montenegro, pero dijo quedó supremamente interesado en su enfoque de preparación para el examen. Yo no sé, César, pero tú tienes algo que atrae para que se interesen mucho en la forma en cómo tú abordas la preparación para el examen.
súper bien. No, pues chévere, chévere, Norma. Y Sí, otra vez, claro. el llamado acá es a todos a que seamos conscientes de la importancia del tema y que nos preparemos. Y lo que les decía, fíjense el video con el que arrancamos, ¿cierto? La demanda está y la demanda está creciendo y en todo el mundo. Entonces, venga, adaptémonos también a ese cambio en el entorno, que es que ya no solamente debemos saber de la parte técnica, sino que debemos estar preparados, debemos estar en capacidad para manejar el proyecto completo. Entonces, chévere que les interese, cuenten conmigo para lo que necesiten. No sé si no hay más preguntas, Norma, pues si Sí, quieres nos tengo que seguir despedimos. leyendo, ingeniero. Ok. Bueno, dice que quieren la grabación. Juan Sebastián dice, ay, Juan Sebastián, yo no puedo inscribirme, pero me gustaría tener la grabación, Juan Sebastián. Mira, mañana le pido a alguien del contact center que te contacte. No entiendo por qué no pudiste inscribirte, pero pido que te contacten para que te colaboren con la inscripción. Y pregunta, ¿conoces algún caso que relacione gerencia y la ingeniería biomédica? Caso, es decir, personas que estén certificadas y que, porque tenganlo por seguro que en ingeniería biomédica, pues vuelvo y digo, prácticamente todo se mueve por proyectos. Pues aún más. Y la ingeniería biomédica tiene ese componente, ese tinte de investigación que, que es bien interesante. ¿En qué sentido? Eh, En pues que los espérame, enfoques, ingeniero, sí, ¿te parece si le abrimos el micrófono a Juan Sebastián para claro. que nos exprese más claramente su pregunta? Juan Sebastián, tienes la palabra. Juan Sebastián, no. Sí, ya prendió el micrófono, ya. Sí, sí, buenas noches, qué pena. Ingeniero, pues la pregunta va un poco más enfocada a si usted conoce algún ejemplo, alguna persona, no sé, algún puesto que haya reconocido precisamente por la relación entre la gerencia de proyectos y la biomédica. Pues Juan Sebastián, yo no he estado tan cercano, ¿cierto? A compañías especializadas en esto. Es un ejercicio que tengo que hacer, pero no lo he hecho hasta el momento. Lo que le estaba contestando Juan Sebastián es que me parecería muy interesante porque el componente de ingeniería biomédica que tiene de investigación hace que el enfoque, por ejemplo, los enfoques adaptativos en cuanto a gerencia de esos proyectos va a ser clave ahí. Entonces, que a medida que avancemos haya realimentación, ¿sí? Por parte del usuario, por parte del cliente, y eso nos permita ir llegando a la mejor solución posible. Eso es un resumen así a grandes rasgos de lo que es un enfoque ágil. eh, yo creo que encaja perfecto con las características de proyectos en ingeniería biomédica. Eh, en la escuela pues tenemos esa fortaleza. Me voy a acercar a Lucho, me voy a acercar a Alex, y si quiere Juan Sebastián, nos escribimos y yo le contesto ya con algo puntual, pero en este momento sí le quedo debiendo la respuesta, ¿vale? Listo, sí, señor, muchas gracias. Vale. Gracias, Juan Sebastián. Listo. Y creo que ya estamos terminando con las preguntas. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Dice Fabián. También dice Jacob. Y confirma Jacob que entendió. Listo. No es más. Fabián Ramírez pregunta precio y fechas. Sí, Fabián, 2.205.000 cuesta el curso. Se desarrollará entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre, de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche, en modalidad remota sincrónica, es decir, como estamos en este momento con el ingeniero. ¿No son más preguntas? Entonces procedo a detener la grabación.